En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 6, 17, 29. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un gran banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a los invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este jueves de la 21ª semana del tiempo ordinario. Hoy, 29 de agosto, celebramos el martirio de San Juan Bautista. Esta celebración tiene origen en Francia y Roma en los siglos V y VI y está unida a la dedicación de la iglesia construida en Sabasta, en Samaria, sobre el presunto sepulcro del gran precursor del nacimiento, la predicación y la muerte de Jesucristo. Recordemos que Juan es primo del Señor, fue condenado a muerte y decapitado por haber anunciado la verdad y denunciado con claridad aquellas conductas del pueblo de Israel que ofendían a Dios, en cabeza del rey Herodes y su concubina Herodías. Es el último profeta, el primer apóstol y el gran mártir del Señor. Fue calificado por el mismo Señor Jesús como el más grande nacido de mujer. Hoy conmemoramos el martirio de San Juan el Bautista. El Evangelio nos describe cómo murió sin proceso, durante un banquete de fiesta, víctima de la prepotencia, de la corrupción de Herodes de su corte y de la liviandad a la que lleva muchas veces el deseo carnal, la envidia, el odio y la venganza. Unos puntos de reflexión. Primero, la causa de la prisión y del asesinato de Juan. Herodes era empleado del Imperio Romano. Mandaba en Palestina desde el año 63 a.C. Quien lo hacía era el César, el emperador de Roma. Herodes, para no ser depuesto, agradaba a Roma en todo. Insistía en una administración eficiente que dé lucro al imperio y a él mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto reprimía todo intento de subversión. Le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero era un tirano. Flavio Josefo, escritor de la época, dice que el motivo de la prisión de Juan el Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. La denuncia de Juan Bautista contra la moral depravada de Herodes
fue la gota que hizo desbordar el vaso y Juan fue llevado a la cárcel. Segundo, la trama del asesinato. Con motivo del cumpleaños de Herodes y un banquete de fiestas con danzas y orgías, ambiente en que los poderosos del reino se reunían y hacían alianzas. La fiesta contaba con la presencia de los grandes de la corte y de las personas importantes de Galilea. En este ambiente se trama la muerte de Juan el Bautista, el profeta que denuncia ese sistema corrupto. Fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes. Tanto poder acumulado en mano de un hombre sin control de sí mismo. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes jura livianamente a una joven bailarina. Supersticioso como era, pensaba que tenía que mantener el juramento. Para Herodes, la vida de los súbditos no valía nada. Disponía de ellos como de la posición de las sillas en su sala. Marcos cuenta el hecho tal y cual deja a las comunidades y a nosotros la tarea de sacar conclusiones de cómo los poderosos utilizan el poder. Tercero, el Evangelio da mucha información sobre el tiempo en que Jesús vivió y cómo era ejercido el poder por los poderosos de su época. Galilea, tierra de Jesús, era gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, desde el año 4 a.C. hasta el año 39 después de Cristo. 43 años gobernando. Durante todo el tiempo de la vida de Jesús, no hubo cambio en el gobierno de Galilea. Herodes era el dueño absoluto de todo. No daba cuenta a nadie, hacía lo que le pasaba por la cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto, sin control por parte de la gente. Hoy tenemos algunos casos parecidos a este. Cuarto, Herodes construyó una nueva capital llamada Tiberíades. Séforis, la antigua capital, fue destruida por los romanos en represalia por un levantamiento popular cuando Jesús tenía 7 años. Tiberíades, la nueva capital, fue inaugurada 13 años más tarde cuando Jesús tenía 20 años. Llamada así para agradar a Tiberio, emperador de Roma. Era un lugar extraño en Galilea. Allí vivía el rey, los grandes generales y los magnates de Galilea. Allá moraban los dueños de las tierras, los soldados, policías, jueces insensibles. Allá se llevaban los impuestos y el producto de la gente. Allí Herodes hacía sus orgías de muerte. Los evangelios nos dicen que Jesús entró en esa ciudad. Quinto, en los 43 años de gobierno de Herodes, todos los funcionarios fieles al proyecto del rey, escribas, comerciantes, dueños de tierras, fiscales del mercado, publicanos y recaudadores de impuestos, promotores, jefes locales. La mayor parte de este personal moraba en la capital gozando de los privilegios que Herodes ofrecía. Por ejemplo, la exención de impuestos. La otra parte vivía en las aldeas. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que apoyaban al gobierno. Varios escribas y fariseos estaban ligados al sistema y a la política del gobierno. En los evangelios los fariseos aparecen junto con los herodianos, lo que refleja la alianza que existía entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente en las aldeas de Galilea era muy controlada, tanto por el gobierno como por la religión. Era necesario tener mucho valor para comenzar algo nuevo, como lo hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que atraer sobre sí la ira de los privilegiados, tanto del poder religioso como del poder civil, tanto a nivel local como estatal. Le pedimos mucho a nuestro Dios por nuestros gobernantes, que revisen sus intereses, que revisen por qué están en un cargo público. Es el Señor que les has puesto ahí y tienen que cuidar, por tanto, lo que hacen con el pueblo o lo que hacen solamente en favor de ellos. Que Dios nos ayude, nos bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un santo día.